Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores, solo soy dueño de la historia. Capítulo 2. Punto de vista de Ayano Kouji. Crash. Un estruendo atronador, como el rugido de un titán, hizo eco en el aire, y rápidamente me volví hacia la fuente del ruido. Mi atención se apartó de la tarea de instalar los cañones mientras mis ojos se afanaban por localizar el origen del sonido. La estruendosa explosión había quebrado la paz que reinaba en el momento. La mirada de los presentes reflejaba un cúmulo de reacciones, desde asombro hasta inquietud, y no fue difícil deducir que esta inesperada situación no auguraba nada positivo. Al alzar la mirada aún más, mi vista se encontró con una visión impactante. Un titán colosal de proporciones humanas, carente de piel, mostrando su musculatura y ligamentos al descubierto. Sus ojos desprovistos de párpados parecían penetrar en el espacio, como si estuvieran observando el mundo con una fría indiferencia. La imagen era tan impresionante como aterradora, y la exposición completa de su cuerpo grotesco dejaba poco a la imaginación. Observé con asombro la enorme figura del titán ante mí, incapaz de contener mi sorpresa. Aunque su tamaño imponente era innegable, no pude evitar encontrar su apariencia bastante desagradable y, en cierto modo, grotesca. ¿Quién soy? No soy nadie para decir eso, aunque admito que es feo. El titán exhaló una poderosa ráfaga de calor, desencadenando una corriente de aire que me arrojó violentamente de la pared. Mi instinto entró en acción, disparé mi gancho hacia la pared, girando mi cuerpo en el aire con agilidad para amortiguar el inminente impacto. El viento silbaba en mis oídos mientras maniobraba en el aire, sintiendo la tensión en mis músculos mientras ajustaba mi trayectoria con precisión. Una vez asegurada mi posición en la pared, exhalé un suspiro de alivio. Mi corazón latía con fuerza por la adrenalina de la situación, pero sabía que no podía permitirme relajarme por mucho tiempo. Mis ojos rápidamente encontraron a Samuel, cuyo cuerpo yacía inmóvil en el aire, a punto de caer a una muerte dolorosa. ¿Debería detenerme para ayudar a Samuel, arriesgando mi propia seguridad en el proceso, o continuar enfrentando al titán que representaba una amenaza inminente? La pregunta se cernía sobre mí. ¿Debería intentar salvarlo? La lucha por sobrevivir en este mundo era cruel. Pero una voz firme resonó en mi mente, sobrepasando cualquier duda. Obvio que no, la decisión estaba tomada, sabía que no podía permitirme distraerme. El cuerpo de Samuel al fin había chocado contra el suelo, rodeado por charcos de sangre que destacaban en la penumbra del césped. La escena no me afectó en nada, más bien me dejó aliviado. Mientras no haya más vistas, podría hacer más cosas que no haría frente a alguien. Pude notar que me pidió ayuda con desesperación, pero la única respuesta que recibió de mí, solo fue una mirada indiferente. La opción de salvarlo solo alimentaría las sospechas entre los reclutas, y mi enfoque está únicamente en llamar la atención del cuerpo de inspección para recopilar información sobre la figura que ostenta el título de la persona más fuerte en este mundo. Cualquier ayuda que brinde aquí resulta completamente inútil, incluso podría considerarse más como una distracción. Observé impasible a Sasa moviéndose a velocidades asombrosas por la pared. ¿Era este nivel de velocidad una norma en este mundo? Su Odin perforó la pierna de otro soldado que caía, ella lo aseguró con firmeza. Resultaba llamativo ver tal destreza en alguien conocido por su devoción a las papas. Eren también se lanzó audazmente al enfrentamiento, avanzando hacia el titán colosal con determinación. El Odin de Sasa estaba al borde de la ruptura, una voluntad fuerte siempre puede ser útil. Intervenir, sin embargo, debía ser discreto. Tomé una cuerda de mi propio Odin y la arrojé hacia el punto de tensión en el suyo. Envuelto hábilmente, apliqué una tensión equilibrada que evitó su ruptura. Por suerte, Sasa estaba demasiado ocupada sosteniendo a su compañero como para percatarse de mi intervención. La inteligencia del titán para destruir los cañones resultó notable, contradiciendo la información que habíamos asimilado en nuestro entrenamiento. Quedaba la pregunta si el titán había adquirido el conocimiento por sí mismo, o si en algún momento tuvo acceso a literatura que explique su funcionamiento. Oh, me percaté de repente. Era humano. La siguiente ráfaga de aire caliente anunció la llegada de Eren, quien volaba como un pájaro. El titán colosal se desvaneció, dejando atrás un enigma en su estela.
Reemprendí mi posición en la pared, sabiendo que la misión de enfrentar al titán colosal marcaría el comienzo de una red de conexiones intrigantes. Una voz resonó en mi mente. Eres mi obra maestra. Recuerda que eres el ser perfecto. Aunque seguía reacio a aceptar ese ideal arraigado en mi sangre, me mantenía fiel a mi propósito. Aun si mentirme a mí mismo era necesario, la determinación de demostrar mi valía y satisfacer mi insaciable curiosidad prevalecía. La ironía de cómo puedo engañarme a mí mismo resuena como una paradoja constante. Es gracioso, ¿cómo puedo mentir incluso en mi cabeza? Ya encima de las murallas, calmé mis músculos. Desde mi posición, observé cómo Eren se sumía en una pelea emocional y pronunciaba uno de sus característicos discursos llenos de pasión y fervor. Mantuve silencio, contemplando la escena mientras no podía evitar percibir la imprudencia de su actitud. Ya estaban por llegar los demás superiores, podía ver cómo los titanes pequeños venían corriendo hacia la apertura que creó el titán colosal. Era la primera vez que veía titanes, y eran monstruosos, carentes de razonamiento. Se movían por puro instinto. Estas criaturas no tenían sistema digestivo ni algo con el sistema de reproducción. No necesitaban comer para sobrevivir, ni siquiera necesitaban hidratarse. Y aún así por alguna razón tenían programado matar humanos. Escuchando los cañones de abajo de la muralla, pudimos ver cómo los soldados de la retaguardia disparaban inútilmente, siendo demorados por los titanes que cruzaron de la gran grieta. No has pronunciado una sola palabra ni demostrado signos evidentes de miedo. ¿Acaso no sientes ni un atisbo de temor? Mikasa y yo compartimos una camaradería basada en la serenidad y expresiones estoicas. La disparidad yacía en nuestras habilidades exteriores. Disculpa, Mikasa, simplemente no estaba enfocado. Y sí, he estado controlando mis emociones para no sucumbir a la desesperación, es solo que no logro expresarlo adecuadamente, otra mentira tejida en la telaraña de mi discreción. Otra mentira cuidadosamente tejida en la malla de mi discreción. Nos desplazamos rápidamente hacia la base utilizando los OM. Mientras tanto, en el fondo, los gritos desgarradores y el resonar incesante de las campanas de evacuación llenaban el ambiente, recordándonos la urgencia y el peligro que se cernía sobre nosotros. Una vez en la base, se nos instruyó recargar nuestros suministros de gas antes de salir nuevamente, pendientes de las órdenes que se avecinaban. Mientras procedía a rellenar el depósito de Myon, los susurros angustiados y las voces preocupadas de aquellos siendo reconfortados o forzados a quedarse por los supervisores se filtraban en el aire, formando un coro de ansiedad palpable. Mi compañero Armin, reconocido como uno de los más agudos intelectos de nuestro grupo, mostraba señales de miedo en su rostro mientras temblaba ligeramente. Con todos nosotros formando filas en el exterior, un hombre de autoridad se alzó y comenzó a dirigirse a la multitud con una voz firme. Siguiendo la línea de su entrenamiento, cada escuadrón recibirá asignado un camino distinto, bajo las directrices de las tropas estacionarias. Serán responsables del apoyo logístico, comunicaciones, eliminación de titanes y cualquier tarea necesaria. Las tropas estacionarias lideraremos el frente, mientras que los reclutas bajo nuestro mando se dirigirán al centro. La tropa de élite seleccionada se ocupará de asegurar la retaguardia. Es el momento de saldar nuestra deuda por la comida gratuita. Debemos defender la muralla Rose con nuestras vidas, garantizando la seguridad de cada ciudadano hasta que hayan sido evacuados. Recuerden, también, que la deserción en pleno enfrentamiento con el enemigo es considerada un delito grave. Prepárense para darlo todo. Rompan filas. Concluyó su discurso con un grito autoritario. Sí, señor. Resonó un coro de voces llenas de temor y determinación. Me asignaron a un escuadrón y, para mi sorpresa, Eren y Armin también formaban parte de él, lo cual fue un tanto desafortunado. Justo antes de unirme al grupo, alguien me agarró del hombro, arrastrado dentro de la base, me empujó contra la pared. Intenté expresar miedo, o eso intenté. Sin embargo, fue evidente que mi actuación no funcionó, dado mi rostro indiferente. Mirándome con escepticismo, Mikasa se acercó peligrosamente. ¿Asustado?, susurró Mikasa con una mirada penetrante mientras mantenía su agarre en mi hombro. Mi intento de miedo fingido había sido inútil ante su aguda percepción. En ese momento, quedamos solos, rodeados por la intensa tensión del momento. El ruido distante de la preparación para la batalla se desvanecía mientras nuestras miradas se encontraban en un enfrentamiento silencioso.
Mikasa exudaba una determinación feroz, contrastando con mi aparente indiferencia. Eren va en solitario, sin mí, por favor, asegúrate de que no le pase nada. Eso era, pensé. ¿Por qué depositas tu confianza en mí? Pregunté. ¿Por qué? Estoy confiando en ti. Es debido a tus habilidades. La manera en que manejaste tu ODM, claramente es distinta de un usuario promedio, y cómo mejoraste justo a tiempo para ubicarte en el 9º puesto antes de las selecciones. Es como una extraña coincidencia, ¿no te parece? Pregunto sarcásticamente. Su mirada era profunda y sosegada, no revelaba un cuestionamiento sino más bien una convicción. Una confianza frágil, susceptible de ser engañada, no una creencia sólida. Las coincidencias pueden ser curiosas. Respondí. No me salgas con eso. Al menos sé que no eres normal. Eres apático ante todo lo que te rodea. Ignoras las cosas con indiferencia, ya sea el discurso de Eren o el ataque del titán colosal, y aunque no es de mi incumbencia, si Eren sufre a causa de que no diste lo mejor de ti, haré cuanto esté a mi alcance para exponerte y hacerte pagar. ¡Qué miedo! Porque sé cuánto te agrada mantenerte en las sombras. Su tono era frío y apacible, como si estuviera enunciando una sentencia irrefutable. ¿Me estás amenazando? ¿Y a qué te refieres con mantenerme en las sombras? Pregunté. No dejé asomar preocupación alguna, intentando disipar cualquier rastro de sospecha. Puedes interpretarlo como mejor te convenga, Kiyotaka. Puede ser una cuestión de confianza o una amenaza. Otros podrían haberse paralizado por el miedo, pero yo vi cómo dirigiste ese cable hacia el ODM de Sasa y sostuviste el peso de ambos con extrema precisión y habilidad, y lo hiciste sin despeinarte. Eso requiere un nivel sobresaliente de pericia. Prueba una cosa. Parecía que no había sido lo suficientemente sutil, o tal vez ella simplemente era demasiado perspicaz. ¿Qué? Pronuncié con curiosidad, tratando de entender la profundidad detrás de sus palabras. Eres mejor que yo en el mejoramiento del ODM, admitió Mikasa con sinceridad, su voz firme pero cargada de un anhelo oculto. Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, continuó con un propósito definido. Quiero proteger a Eren. Y para proteger a Eren, tengo que ser mejor que tú, así que hasta entonces protege a Eren por mí. Su determinación era palpable, y me encontré asintiendo en respuesta. Sin embargo, mi mente estaba llena de interrogantes. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Cómo me expondrán? Pregunté, consciente de que su confianza en mí llevaba consigo un peso considerable. Tengo muchas ideas, algunas inmorales, algunas crueles, pero para asegurarme de que esté a salvo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿entiendes? Su respuesta fue un recordatorio sombrío de su realidad retorcida. Está bien, simplemente no esperes mucho, repliqué, consciente de que mis palabras solo son lo que son. Palabras. Me disculpo por ser tan contundente, simplemente, sus palabras se suavizaron, su preocupación por Eren era evidente. Preocúpate por Eren, lo entiendo, aseguré, ofreciéndole mi compromiso. Hazlo bien, concluyó Mikasa, listo para marcharse y enfrentar lo que se avecinaba. Sin embargo, no pude evitar una última pregunta, una que había estado dando vueltas en mi mente. ¿Era ese tu deber o tus sentimientos en ese entonces? Pregunté, esperando desentrañar el misterio detrás de su vínculo con Eren. Ella se detuvo al escuchar mi pregunta, sus ojos se encontraron con los míos mientras buscaba las palabras adecuadas para responder. ¿Qué quieres decir, Kiyotaka? Inquirió, su expresión revelando un atisbo de vulnerabilidad que rara vez se permitía mostrar. ¿De verdad te preocupas por Eren? Cuestioné con un tono de sinceridad, buscando comprender la naturaleza profunda de su relación con él. Oh. ¿Es esto debido a la promesa que hiciste? Planteé, recordando la revelación que me había hecho por sus acciones. Sabía que una promesa podía tener un poderoso impacto en las acciones y decisiones de alguien tan fuerte como Mikasa. Ella se subió la bufanda, como si tratara de ganar tiempo para procesar la pregunta que había surgido entre nosotros. Su mirada se volvió introspectiva mientras consideraba el peso de mis palabras. Y yo, no sé, nunca me pregunté eso, su respuesta fue sincera pero cargada de incertidumbre. Está bien, acepté su respuesta, reconociendo que algunas cosas son difíciles de definir incluso para alguien tan decidido como Mikasa. Mikasa me hizo una reverencia, un gesto que denotaba respeto, y luego se alejó para unirse a su escuadrón de élite, mientras yo me acercaba a la mía.
A medida que reflexionaba sobre nuestras interacciones, me di cuenta de que Mikasa no estaba bromeando en absoluto. Sus palabras tenían peso y profundidad, y su compromiso con proteger a Eren era innegable. Mientras permanecía en mi lugar, la verdad me golpeó. Había llegado a ser tan fuerte que incluso mi actuación de debilidad había dejado de ser convincente para aquellos que me rodeaban. Mikasa había captado algo en mí, y no podía evitar reconocer su aguda percepción. Kiyotaka, vamos, tenemos que irnos. La voz de Armin me llamó a la realidad, recordándome la inminente batalla que nos esperaba. Guardando mis pensamientos y reflexiones, me uní a mi escuadrón, preparado para enfrentar lo que estaba por venir. Hola Armin, esta es nuestra oportunidad de saltar en las filas, señalé con un atisbo de emoción fingida. ¿Sí? Estoy con ustedes, respondió Armin, su rostro reflejando una mezcla de determinación y anticipación, ocultando su temor. Mientras Eren y Armin discutían su próxima estrategia en este mundo de fantasía, yo me encontraba recostado en la azotea, explorando atentamente el área en busca de cualquier detalle que pudiera ser relevante para nuestra misión. Algunos de los reclutas expresaron vehementes objeciones a la idea, pero mi acuerdo silencioso quedó claro en medio de la discusión. Mi enfoque siempre había sido en los detalles y en la acción precisa, y esta oportunidad parecía ser el escenario perfecto para aplicar mis habilidades. Saltar de un edificio a otro disparando mi OD fue una experiencia emocionante, sintiendo la adrenalina correr por mis venas mientras me movía con agilidad y precisión. Cuidado, hay anormales, advirtió Eren, su voz llena de urgencia. Retrocedimos junto con el resto del grupo para encontrarnos con el anormal, un titán devorando a uno de nuestros camaradas, con una sonrisa grotesca en su rostro ensangrentado. Nyara, te voy a matar. El grito ensordecedor de Eren, lleno de ira y determinación. Seguimos avanzando, en mi caso, sin importarme lo que haga Eren. Mientras aumentaba la velocidad de mi OD gradualmente, buscando escapar de la lucha contra los titanes que se avecinaba. Mis habilidades se pusieron a prueba cuando un titán se abalanzó contra mí, tratando de agarrarme. Antes de que pudiera clavarme los dientes, lo esquivé ágilmente, girando en el aire como una especie de danza horizontal. Necesito perfeccionar mis referencias, después de todo, son mi conexión con mi mundo real. El titán me observó fijamente mientras desenfundó una de mis espadas, mientras dirigía la cuchilla hacia su cuello. Antes de que pudiera cortarlo, otro titán apareció. Con un movimiento rápido y preciso, atravesé sus cuellos con la cuchilla, asegurando su inminente muerte. Sin embargo, de reojo noté que Armin estaba en peligro, a punto de ser devorado por otro titán. Armin es un recurso valioso, su conocimiento podría ser crucial para la supervivencia en el futuro. Cambié mi dirección, tratando de alcanzarlo antes de que fuera demasiado tarde. Para mi sorpresa, Eren llegó antes y logró sacar a Armin de la boca del titán. En un intento por frenar mi OD y ayudar a Eren, tomé su mano y tiré hacia atrás, logrando sacarlo de la boca del titán. Sin embargo, no preví que su barba enredaría mis hilos de OD, y antes de darme cuenta, estaba cayendo en picada hacia la boca del titán. Mientras caía, mi mente se llenaba de pensamientos. No había logrado demostrar plenamente mi condición de obra maestra en este mundo. La posibilidad de regresar a mi mundo real se desvanecía, y me invadía una extraña sensación de alivio, una especie de liberación de la presión constante. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué esta sensación de calma en medio de la desesperación? ¿Realmente no quiero volver? ¿Quiero morir? Las preguntas llenaban mi mente mientras mi caída se volvía inevitable. Las respuestas, sin embargo, se escapaban de mi alcance. En ese momento, me despedí de la libertad que había disfrutado, dejando atrás mi identidad, mis motivaciones y mis secretos en este mundo desconocido. Adiós, amada libertad, murmuré en el silencio del abismo. Mi nombre resonó en mis pensamientos una última vez, y con eso, me fundí en la oscuridad del destino incierto. Eres verdaderamente, Kiyotaka Ayano-Kouji. Claro que soy yo solo. Estaba dramatizando, fingiendo ser igual que los que estaban afuera de este lugar, fingiendo ser débil. Por lo general, el ser devorado por un titán resulta en una muerte fatal. Sin embargo, al ser engullido entero por el titán, me sorprendí al notar que no había sufrido lesiones importantes en el proceso.
Teniendo en cuenta que los titanes carecen de órganos digestivos, sabía que tenía aproximadamente 15 segundos para escapar antes de que el líquido en su interior comenzara a cristalizarse, sofocándome o cocinándome en su ardiente calor. Si mi hipótesis era correcta, la nuca debía ser el punto débil, conectando la médula espinal y el cerebro humano. Esto no solo demostraba que los titanes eran mutaciones humanas, sino también su capacidad de supervivencia dentro de estas criaturas era igual. Rápidamente, disparé mi odm hacia la garganta, y escalé su garganta viscosa hasta llegar donde quería. Luego, envolví la otra línea del odm alrededor de mi espada y la lancé hacia la nuca del titán desde el interior. Opté por esta estrategia en lugar de un ataque directo, ya que habría encontrado resistencia en la vértebra cervical. La delgada hoja de la espada debía deslizarse entre los huesos. La espada atravesó el cuello del titán, haciendo que la sangre brotara como una fuente. El titán comenzó a tambalearse y caer al suelo. Antes que eso suceda, me arrastré así la boca, tiré de mi odm mientras saltaba al mismo tiempo por la boca que comenzaba a abrirse, escapando justo antes de que el titán se estrellara contra el edificio. Salí de su interior, desaliñado, y me sostuve del borde del techo con una mano, sujetando mi odm para que no cayera al suelo lleno de titanes. Haciendo una domina con un solo brazo, tiré el odm para que me sea más cómodo subir al techo. Haciendo presión me lancé al aire, cayendo de pie en el tejado. Viendo a mi alrededor encontré a Armin y Eren visiblemente afectados por la situación, no notaron mi presencia. ¿Siguieran gritando? Pronuncié con un tono que sacudió a Eren de su conmoción, logrando que se levantara. Había agotado una cantidad significativa de energía en este esfuerzo, pero había completado una parte arriesgada pero calculada de mi investigación. Kiyotaka, ¿estás bien? ¿Cómo? ¿Por qué me salvaste? Eren inquirió. Debo decidir si decirle la verdad o recurrir a una mentira. Decir la verdad no me acercará a mi objetivo, así que, por ahora, una mentira será más apropiada. Mi casa me amenazó. Sus ojos reflejaron un momento de rabia y odio mientras exclamaba, Dios, maldita sea, mi casa, eres una esclava. Él susurró algo bastante interesante al final. Este estallido también hizo que la conmoción de Armin se desvaneciera, y corrió a mi lado mientras me sacudía y gritaba, aunque su expresión era más de alivio. ¿En qué diablos estabas pensando? Su enojo era intenso, muy diferente a su habitual temperamento. Su relación con mi casa debe ser significativamente fuerte. Me pregunto cuál es el trasfondo. Parecía como si estuviera actuando como un amigo, algo que me resulta ajeno. Ese dolor, aunque agudo, sigue un patrón discernible. Kiyotaka, ¿cómo lograste escapar? Esta vez, Eren señaló hacia el titán en la calle. Discutiré eso después de que nos libremos de estos titanes. Esto debería desviar su atención mientras presento una respuesta convincente. De acuerdo, Kiyotaka tiene razón. Eren, vámonos. Kiyotaka, por favor, mantente aquí hasta que regresemos. No tengo intención de moverme, afirmé con determinación. Armin temblaba mientras ajustaba su odm, su ansiedad estaba aumentando, y si esto continúa, podría convertirse en un problema. ¿Tienes miedo, Armin? Pregunté, atrayendo la atención de Eren hacia mí. Armin nerviosamente respondió a mi pregunta. ¿Qué quieres decir? No tengo miedo, no puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Qué hay de malo en sentir miedo? Continué, mientras Eren y Armin me miraban con escepticismo. Eren intervino rápidamente, argumentando en contra de mi punto. ¿Qué estás diciendo, Kiyotaka? El miedo nos debilitará en el campo de batalla. Nuestra canción dice Shinzou wo Sasage-yo, o dediquemos nuestros corazones, no dice nada sobre abrazar el miedo. Estás en lo correcto, les respondí con calma. Pero, ¿no hemos cantado también tengan coraje y miedo, para que no suelten a ninguno de ellos, debilitar nuestros corazones? Eso implica que el miedo también es parte de nuestra fuerza. Abraza su miedo, Armin. Canalizarlo hacia tu determinación. Superar el miedo es lo que te hace verdaderamente fuerte. Mis palabras parecieron calar en Armin, quien asintió con decisión, transformando sus temblores en una firmeza decidida. En lugar de sostener un bolígrafo, ahora sostenía una espada con la intención de enfrentar a los titanes con valentía. Eren observó este cambio y me lanzó un comentario acusatorio. ¿Realmente eres un tipo promedio? Porque si es así, yo no soy nada, ni un buen soldado ni un buen amigo. Sin dar oportunidad para más palabras, se marchó visiblemente molesto. Justo cuando hizo eso, Armin lo siguió detrás.
Relajándome en el tejado, me acosté para ser perezoso. Pasó un tiempo antes de que otro grupo se acercara a mí. Oh. Me espera un regaño. Kiyotaka, ¿estás bien? ¿Dónde están los demás? Historia, la chica rubia que casi todos amaban, me preguntó con preocupación. Me levanté y me di unas palmaditas en mi abrigo rojo, que había mantenido y modificado como un recuerdo de mi mundo anterior. Estoy bien, Historia. Los demás han ido a pelear y, en cuanto a mí, estaba demasiado débil para seguirles el ritmo, así que decidí recuperar el aliento por un minuto. No sería prudente mencionarles que había experimentado un encuentro con un titán y había descubierto información relevante. Está bien, sea cual sea tu pereza, vamos a movernos, Ymir comentó con su típico tono molesto. Nosotros seguiremos, no somos igual de inútiles que tú, Ymir agregó, claramente intentando molestarme. Mientras Historia se inclinaba para susurrar en mi oído. No te tomes sus palabras en serio, ¿quieres que me quede aquí para cuidarte? Apreciaba su preocupación, pero no quería ser una carga para nadie. No es necesario, estaré bien por mi cuenta, respondí, decidido a seguir adelante sin depender de otros. Disparé mi Odmi y me balanceé rápidamente, deslizando mis pies sobre las baldosas de la casa donde Mikasa y los demás estaban agrupados, listos para continuar en la lucha contra los titanes. Al estar cerca, escuché gritos. Todo el tiempo andan gritando. ¿Qué estaban haciendo todos? Gritó con furia, sus palabras resonando entre los cadetes mientras yo procuraba mantenerme apartado para evitar su ira. John intervino. Todo esto sucedió debido a esos tres. No siguieron la estrategia. Ymir sintió en acuerdo. Tiene razón, Kiyotaka dijo que estaba demasiado cansado para seguirlos y se tomó un descanso, patético. Era evidente que estaban tratando de desviar la responsabilidad hacia mí, buscando un escape para su propia culpa. Mikasa pareció aliviar su tensión al ver a Eren y Armin a salvo, pero no perdió tiempo en lanzarse a recriminarme. ¿Qué te sucede? Cobarde. Ella se abalanzó hacia mí, agarrándome del cuello y empujándome contra la pared, una vez más. No te dije que protegieras a Eren. Aunque Eren está bien, no veo por qué debes estar tan furiosa. ¿Y si se hubiera lastimado? ¿Y entonces qué? Estás sangrando, idiota. Intenté decir algo, pero no pude. Pero, Kiyotaka. Al igual que a mí, las súplicas de Historia se perdieron en el ruidoso ruido de la discusión. Los gritos de Mikasa resonaron más fuerte. Bastardo inútil. Gritando aún más fuerte. Eren era tu responsabilidad. Hasta ahora. Todo está siguiendo el rumbo que deseaba. Las emociones son tan maleables, suspiré para mis adentros, satisfecho con mi capacidad para influir en la situación. Clash. Bofetada. Seguido de una fuerte bofetada. ¡Pam! Una patada en la espinilla de Mikasa por parte de Annie. ¿Por qué no dejamos que sus camaradas hablen de su parte, antes de emitir un juicio? Su voz estoica decía mucho, pero parecía que Mikasa estaba quedándose sorda ante las palabras de los demás. Los golpes no parecían afectarla. Pero él no protegió a Eren. Mikasa, solo cállate por un segundo, por favor. ¿Tienes alguna idea de lo que Kiyotaka hizo por nosotros? Mintió sobre estar cansado. Se lo comió un titán. Por mi culpa. Porque no confías en mí, idiota. El silencio entre los cadetes contrastaba con el estruendo constante de los titanes que nos rodeaban. Mikasa se cuestionó, pero esta vez su tono era de sorpresa, a diferencia de la voz acusatoria anterior. Pero, entonces, ¿cómo está vivo? Ese no es el punto ahora, idiota. Eren la apartó del agarre de Annie, su mirada feroz hizo que Mikasa se encogiera un poco. Casi lo matan porque tú le dijiste que lo hiciera, nos salvó a riesgo de su propia vida, ¿cómo te atreves a culparlo por eso? Si no hubiera sobrevivido hoy, nunca te lo habría perdonado, nunca. Pensé que Armin habría tratado de intervenir, pero no hizo nada más que dar la vuelta y saltar del techo. Supongo que no vio oportuno involucrarse en esa situación. La mayoría de los presentes estaban disgustados por las acciones de Mikasa, y sus miradas la mostraban con desdén. A pesar de eso, mantuvo su expresión estoica. Annie le propinó una última patada en el brazo, el cual no bloqueó, y advirtió. Mantén tu idiocracia para ti misma, o la próxima vez no seré tan comprensiva. Todos se dispersaron, siguiendo su camino, lo mismo hizo Eren, con una última mirada de desprecio.
Éramos los últimos presentes y mientras recargaba mi on, ella planteó una última pregunta. ¿Tú preparaste todo esto, por qué? ¿Qué te hace pensar eso, Mikasa? Engañaste a los demás mintiendo y actuando con humildad, luego no intentaste aclarar la situación en ningún momento, lo que me hizo enfurecer aún más, y finalmente permitiste que mi enojo creciera, destrozaste mi reputación de 3 años frente a todos, especialmente ante Eren. ¿Por qué lo hiciste? Tenía razón, podría haber aclarado las cosas de inmediato y evitado cualquier confrontación. Sin embargo, decidí no hacerlo. Cuando Eren la llamó esclava, me di cuenta de que Mikasa guardaba cierto resentimiento hacia ella. Utilicé esa vulnerabilidad a mi favor y causé un dolor extremo, humillándola por completo ante alguien a quien ella apreciaba profundamente, fracturando por completo su moral. Me acerqué a ella, imitando la posición en la que ella me había acorralado por primera vez, la acorralé contra la pared del tejado donde nos encontrábamos. Empecé a hablar en su cara. Y como respuesta apartó su mirada. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué fui tan cruel? La respuesta es bastante simple. Sujetando su barbilla con mi mano libre, obligué a que me mirara directamente a los ojos. Para darte una advertencia. No te conviertas en un obstáculo. De lo contrario, no te sorprendas cuando te veas eliminen. Teniendo una distancia de 2 centímetros de nuestros labios, continué hablando. Pero esta vez no será por los titanes. Sino por mí. Observé cómo ella temblaba, mostrando signos de debilidad en su mirada. ¿Eso me facilita las cosas? Mi objetivo es claro: romper los lazos entre estos 3. Necesito ejercer control sobre cada uno de ellos. Divide y vencerás, pensé para mí mismo. Fin del capítulo.